Bienvenidos a Seguridad y Negocios, el podcast donde la tecnología y las oportunidades se encuentran. Descubramos las mejores ideas para emprender con soluciones de seguridad electrónica. Hola, bienvenidos a Seguridad y Negocios, este espacio donde platicamos de los negocios que giran alrededor de la seguridad electrónica. Mi nombre es Karina Anuncio y hoy estoy con Alan Zazueta, un invitado de honor, porque es el director de ingeniería y justo va a compartirnos una idea de negocio. Y aparte te voy a pedir, Alan, que al final puedas también compartirnos parte de lo que hace todo tu equipo, el equipo de ingeniería, y cómo puede ayudar a todos aquellos que quieran empezar en negocios que giran alrededor de la seguridad electrónica. Bienvenido, Alan. Muchísimas gracias, Karina. A tus órdenes. Con mucho gusto te comparto toda la información que quieras. Y aquí estamos para platicar de cómo hacer crecer nuestros negocios. Y vienes a platicarnos de un negocio muy particular, porque justo yo te compartía que yo no lo conocía, yo no había tenido ese acercamiento, y eso es como lo enriquecedor también de este espacio, donde a lo mejor algunos productos que comercializa TBC los conocemos porque igual y son como más visibles, y otros tantos que también se comercializan y que no conocemos, y hoy venimos a hablar de un específico. ¿Por qué no nos compartes de qué venimos a platicar hoy? Claro que sí. Pues lo que mencionas tienes razón. O sea, la verdad es que tenemos una variedad de soluciones muy amplia. Normalmente nuestros clientes se enfocan en soluciones de CCTV, redes, controles de acceso, alarmas. Pero dentro de toda esa turbulencia de soluciones, de todo ese montón de cosas que vendemos, hay un pequeño nicho que manejamos, que son los sistemas para enfermería. Okay. Estos son de la marca Comax, son procedentes de Corea del Sur, no vas a pensar que Corea del Norte. Estos sistemas de enfermería, pues básicamente nos permiten ser más eficientes al momento de atender a un paciente, cuando estamos hablando de asilos, guarderías, enfermerías, hospitales, clínicas. En ese nicho de negocio es donde está enfocado este tipo de producto del cual venimos a platicar este día. Y justo también cuando nos sentamos aquí a platicar, yo sé que tú has visto todos los capítulos del podcast, claro, entonces los conoces y sabes que compartimos, dónde hemos visto este tipo de productos. Ahorita ya mencionaste algunos donde, yo en guarderías, yo no me acuerdo cuando fui a la guardería, todavía no llego al asilo, pero en hospitales, te platicaba también, gracias a Dios no he estado hospitalizada nunca, pero sí he visitado a algunas personas que han estado en algunos hospitales y había pasado por alto este tipo de productos que ahorita dijiste pequeñitos, pero qué increíble que con esos productos puedes hacer grandes proyectos. ¿Y por qué no nos platicas, hablando de esta solución? ¿Es correcto llamarle solución o serían soluciones de enfermería? Pues como es un traje a la medida del cliente, creo que son soluciones. Soluciones, sí. Ok. ¿Cómo se ven estas soluciones? ¿Qué es lo que podemos identificar en alguno de estos lugares que ya mencionamos? ¿Cómo se ven? Yo, por ejemplo, me compartías, uno de ellos pueden ser esos botones, ¿verdad? Que cuando el paciente está en la camilla, lo presionas y tienes esa comunicación con alguna central, ¿verdad? No necesariamente con las enfermeras, pero a lo mejor alguien que se encarga ahí de recibir todas las notificaciones. ¿De qué manera se ven este tipo de soluciones, este tipo de productos? Mira, las podemos ver en cada cama de hospital. O sea, si esa es la pregunta, ¿dónde se ven? Este tipo de producto, te voy a mencionar primero los elementos para que nos podamos ir haciendo una idea de la solución. Esta solución está compuesta de una central. Esta central es la encargada de recibir todas las alertas de los periféricos. ¿Sí? Pero cada habitación se vuelve un posible cliente de este sistema. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en habitaciones. Dentro de la habitación nosotros podemos tener múltiples escenarios. Por ejemplo, la habitación cuenta con baño. Si tiene baño o no, ¿quieres un sistema de emergencia en el baño o te vas a limitar solamente a la cama? Lo ideal sería que pudieras tener en una regadera, en un sanitario,
un botón para poder detonar esta alerta. ¿Por qué? Porque si pasa un accidente en la habitación dentro del baño, pues le tenemos que dar esa posibilidad al cliente de que se comunique a la central de enfermería. Entonces, todos estos accesorios van ligados a una cama. En la cama tenemos lo que conocemos nosotros como cabecera. No la cabecera de la cama, nosotros a la central, a la que recibe la información de toda la habitación, le llamamos cabecera. Okay. Esta cabecera no es más que un intercom, con el cual tú puedes establecer una comunicación con la central de enfermería del piso donde te encuentras. Ojo, estas soluciones son por piso. Okay. O sea, si tú tienes un hospital con 7 pisos, pues necesitas 7 sistemas de enfermería, 7 receptoras, porque la reacción en este tipo de soluciones tiene que ser muy rápida. O sea, si yo estoy en el piso 7, no puedo detonar una alerta al piso 1 porque se vuelve muy ineficiente el sistema. Entonces, estamos compuestos por el teléfono de enfermería. Este teléfono se coloca en la recepción del piso, donde está la jefa de enfermeras o etcétera, todo el personal que está a cargo de brindar el servicio de ese piso. Y cuando tú detonas una alerta desde la cabecera, en ese teléfono que trae un display, te va a decir de qué habitación y qué cama es la que te está hablando. La habitación puede llevar más accesorios. Hay un botón que lleva a la habitación, el cual te permite a ti, como enfermero, detener la alerta. La alerta no se puede detener desde el teléfono. Tienes que acudir a la habitación para detenerlo. Ese es otro accesorio. Hay una luz de corredor. En esta luz de corredor nosotros podemos visualmente ver qué tipo de alerta está detonando el paciente. ¿Por qué? Porque no todos los enfermeros van a estar siempre en la central de enfermería esperando a que suene una alerta. Normalmente andan en los pasillos. Entonces, si se detona una luz en un pasillo, visualmente el sistema te va a avisar que esa habitación tiene una necesidad, una emergencia o un evento, si lo quieres ver así. Entonces, dependiendo del destello de las luces o de los colores que destelle, va a ser el tipo de necesidad o de emergencia que está ocurriendo dentro de la habitación. Entonces, tenemos cadenas para los baños, tenemos botones de pánico, tenemos el botón cableado, que es el típico detonador que te dan cuando estás acostado y te dicen, si tiene alguna necesidad, pulsa este botón, por favor. Entonces, ese botón no es nada más que un intercom de la cabecera. Entonces, te platicaba fuera de línea que, por ejemplo, si un paciente tiene una necesidad de que le lleven agua, por ejemplo, pues no es de primera necesidad, como si hubiera alguien tirado en un baño, por ejemplo, que se haya caído o haya sufrido un accidente. Entonces, este tipo de soluciones te permiten, digamos, establecer tiempos de reacción. No va a ser igual el tiempo de reacción que vas a tener tú si un paciente se cae de la cama o se cayó del baño que alguien que te está pidiendo un vaso de agua, ¿verdad? Entonces, te permiten hacer más eficiente a tu gente y sobre todo medir. Eso es bien importante. Medir los tiempos de respuesta que estamos teniendo hacia nuestros pacientes. Básicamente, así se ve, así se opera un sistema de enfermería y pues esos son los elementos activos o pasivos que tenemos dentro de la solución de un sistema de enfermería. ¿Quiénes dirías que podrían comenzar este negocio de una manera quizá mucho más sencilla, ¿verdad? Hemos platicado también que hay algunas soluciones que complementan otras. Entonces, bueno, si te dedicas a instalar tal solución o a ofrecer tal servicio, como que esta otra, híjole, es hermana y es mucho más sencillo. ¿Quiénes crees que les sería mucho más sencillo comenzar a ofrecer estas soluciones? Ok. Es mucho más sencillo para aquellas personas que ya tienen prestando un servicio dentro de un hospital, dentro de una guardería, dentro de un asilo, dentro de una clínica. No es nada del otro mundo instalar estos sistemas de comunicación dentro de los hospitales. Obviamente lo ideal es en un hospital que están construyendo, que está en obra negra, pues solicitar toda la canalización que vas a necesitar. Sin embargo, el cableado de este tipo de sistemas no es tan robusto como nos pudiéramos llegar a imaginar. Una luz de corredor, por ejemplo, son entre 4 y 5 hilos que bajan a una cabecera de una cama. Un botón de baño, pues son 2 cables que van a la cabecera de la cama.
Entonces, lo importante aquí es que la persona que esté dentro de este tipo de vertical de negocio, de la salud principalmente, tenga conocimiento de estas soluciones. El instalar una cabecera no es más complicado que instalar un videoportero, por ejemplo. El instalar una luz de corredor no es más difícil que instalar una cámara. El instalar la central receptora no es más complicado que instalar un DVR o un NVR, viéndolo en ese sentido, ¿no? Y pues configurar el teléfono de enfermería, pues básicamente es sobre la marcha. Cada habitación que vas instalando o conectando, la tienes que ir dando de alta en el teléfono que le vas a poner a las enfermeras, en este caso, o a los enfermeros. El cableado, pues es un solo bus que va desde la central de enfermería, la receptora, hasta la última habitación, y de ahí se van derivando las demás habitaciones. Esta es una comunicación, no quiero entrar mucho en detalles técnicos ahorita, pero es una comunicación RS485 en la cual tú vas asignando una dirección a cada cabecera, y eso te permite operar un piso completo como si fueran puros audioporteros, por decirlo así. Ok. Y sí, fíjate que, o sea, es como pensar que a lo mejor el tema de la instalación como tal de la solución no tiene un nivel de complejidad tan alto, por así decirlo. Sin embargo, a lo mejor lo que pudiese llegar a ser un poquito más complejo es justo entrar a la vertical a la que va dirigido. Entonces, por un lado pensaría lo que mencionaste, si ya estás dentro si tú ya instalaste cualquier otro dispositivo de seguridad, el tema de los... siempre se me va la palabrita. Estos que son contra incendios, los detectores de humo. Los detectores. O sea, ya instalaste detectores, instalaste la parte de CCTV, lo que sea, cualquier producto, pero que ya tienes ese primer contacto, y creo que vale la pena aquí reforzar la idea que hemos mencionado ya antes de... si tú tienes un cliente, ese cliente hay que saber mantenerlo, ¿verdad? Porque justo al ser un mundo tan amplio el tema de la seguridad electrónica, y tener aquí en TVC la oportunidad de capacitarte de diferentes productos, de diferentes soluciones, puedes ampliar ese catálogo de servicios y ese mismo cliente llevarlo a nuevos niveles, ¿verdad? De seguridad, y por ende, pues nuevos negocios que tú vas haciendo. Entonces, una vez que estás dentro ya de esta vertical, puede ser mucho más sencillo ofrecer este servicio. Si no formas parte pues yo quizá nada más agregaría que trates de cazar oportunidades, quizá. También sabemos que en los negocios muchas cosas son de relaciones públicas, entonces por ahí no escatimar a las personas que conoces, ¿verdad? Y a lo mejor en qué giros están para poder ofrecer esto. Pero parte también de lo que quisiera que compartiéramos, hablando ya específicamente de la parte del negocio, es para que todos aquellos que ya también forman parte de esta vertical puedan conocer qué otros productos pueden ofrecer, si acaso no sabían que teníamos estas soluciones de enfermería. Ahora, hablando de la parte del negocio, ya entendimos qué son, para qué sirven. Sería importante también agregar que se sigan capacitando para que conozcan a profundidad estos equipos y cómo venderlos. Pero ¿cómo se ve un proyecto de este tipo de soluciones? Hace ratito dijiste, y también lo dijiste fuera de cámara, y me llamó mucho la atención. Es verdad, dijiste nosotros como ingeniería, todo lo vemos como un proyecto, hablando de las soluciones de enfermería, porque son a la medida. Entonces, tenemos que entenderlo en este espacio que estamos hablando de negocios. A lo mejor no podemos dar tantos números exactos ni certeros, porque depende del volumen del proyecto. Pero sí, lo que sí podemos visualizar es que puede ser desde una clínica privada pequeña, ¿verdad? Hasta un hospital de 7, 10 pisos. Pero ¿cómo se ven este tipo de proyectos? A ver, ofrecemos se tiene que hacer una dimensión, ¿no? Del proyecto. Vamos a imaginarnos todo este panorama. ¿Cómo harías tú ese proyecto? Ya tienes al cliente, ya te dijo que sí. ¿Qué sigue? Mira, para empezar, ya tengo el cliente, ya me dijo que sí, no existe si no hay si no hay una volumetría, que le vas a vender, ¿verdad? Si no hay una volumetría de producto de por medio. Normalmente lo que se hace es el cliente se acerca con nosotros
y trae una oportunidad de negocio. Ok. Esa oportunidad de negocio detona varias tareas aquí internamente. Ok. Principalmente con los ingenieros preventa. Estos ingenieros preventa son los encargados de ir a hacer un levantamiento en sitio, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Y de ese levantamiento, pues se detona todo lo demás. Ok. Del levantamiento se detona una cotización. Antes de la cotización, pues hay una viabilidad de proyecto. Ujú. O sea, ¿es viable o no? Y ya detonando todos esos pasos, son alrededor de 37, 38 pasos diferentes dentro de un proyecto, que son etapas que se van avanzando, pero todo se detona de un levantamiento en sitio. Del levantamiento en sitio, ¿por qué se hace el levantamiento en sitio? Porque es un traje a la medida para el cliente. Aquí en el levantamiento, pues principalmente se capturan todas esas necesidades, todos esos datos, número de habitaciones, número de camas, cuántos pisos van a ser, las distancias, si nos alcanza con una central de enfermería, si tenemos que meter 2, etcétera, etcétera. Entonces, el dimensionamiento inicial del proyecto va a depender de esa visita. Hay clientes que teníamos que pues, el levantamiento y la integración y todo ya lo hacen por sí solos porque ya conocen la solución. Pero a todos esos clientes que son nuevos, este es el motivo por el cual existe el ingeniero preventa, que es el encargado de llevarlos de la mano para hacer una especificación técnica correcta de la solución que se está haciendo. Y específicamente en los sistemas de enfermería, comentaba yo aquí con Karina hace un momento, que básicamente ningún hospital, ninguna clínica, ninguna guardería, ningún asilo es igual a otro. Uh-huh. Tienen diferentes escenarios. Incluso dentro del hospital te vas a encontrar diferentes escenarios. No es lo mismo atender a un piso 4, que es donde los familiares pueden venir a visitar a sus pacientes, que atender el piso de terapia intensiva. Es completamente diferente el proyecto. O incluso hablábamos también del primer piso donde están urgencias normalmente. También es otra solución diferente que conlleva los mismos productos, pero a nivel de especificación son diferentes. Entonces, todo ese acompañamiento lo llevan de parte de ingeniería, el dimensionamiento también, y conforme vamos caminando, pues se van involucrando más departamentos que nos van ayudando, pues incluso puede haber incluso hasta el departamento de logística que se ve involucrado en dado caso de que se necesite un producto muy especializado. Pues ahí entra el departamento de logística y nos dice tiempos de entrega, por ponerte en estimación, ¿no? Normalmente así son los proyectos, se cocinan por etapas y creo que los proyectos de enfermería son si no los más sencillos de todos, son los que menos productos involucran. O sea, un sistema de enfermería, pues yo creo que deben de ser alrededor de unos 10, 12 SKUs, pero se multiplican por muchas veces. Entonces, son proyectos de muy pocos productos, pero en cantidad son bastantes. Entonces, así se ve más o menos a grandes rasgos un proyecto de enfermería. Para todos los proyectos es necesario un levantamiento. Lo pueden hacer ustedes, lo podemos acompañar. Eso no es ningún problema. Y básicamente así se hace ese dimensionamiento. Ok, pero imaginemos entonces que ya TBC nos ayudó a hacer el levantamiento, nos dijo, ¿sabes qué? Si es viable, vas a ocupar tanto. Se hace la cotización y dices, bueno, esto sería en base a esto que ya quedamos. El cliente final, vamos a ponerle el dueño de la clínica, el de ese hospital, lo que sea, vamos a llamarle el dueño del hospital, dice, sí, me parece, vamos a darle para adelante. Imaginando que fuera, también yo sé que son diferentes escenarios, pero imaginemos que sea una obra en construcción, ¿verdad? Ajá. Entonces que vas a poder hacer todos los ajustes antes de que esté el hospital en marcha. Ahora sí, vamos a decir, el integrador ya le dijeron que sí. ¿Qué procede a hacer el integrador? ¿Cómo quiero decir, se pide una, se me fue la palabra, de esta cotización se pide un adelanto, ¿cómo se ejecuta ahora sí, ya una vez que tienes el sí? Ya me estás metiendo en broncas de ventas tú, pero vamos. Quiero conocer cuál es el proceso. Okay. Normalmente en los proyectos se maneja mucho los anticipos. Ajá. Y nosotros lo manejamos como anticipo de proyecto. Ok. Sí.
¿Cuándo podríamos llegar a hacer eso a nivel ingeniería? Cuando, por ejemplo, el stock es limitado, que dijeras tú, oye, sabes que pues este stock es para este proyecto, no lo han liquidado, dieron un anticipo. Con ese anticipo, el departamento de ventas, comercial y parte de ingeniería nos encargamos de que ese stock se separe para ese proyecto. ¿Sí? Básicamente de esa manera garantizamos de que ese proyecto que ya tiene un anticipo con nosotros sea resguardado para cuando el hospital que mencionas o la obra, que todavía está en obra civil o obra negra, como le quieran decir, sea terminado, este proyecto se pueda ir para allá. Entonces, básicamente, sí hay un anticipo de proyecto. Pero esto es a nivel TBC. Si lo pensamos a nivel el integrador con el cliente final. O sea, él ya cerró, digamos, por ahí, o sea, podemos decir, no cerró el proyecto, o sea, sino ya se concretó, sí se va a hacer. Nuestro... es que quiero salir un poquito como que del papel de TBC, sino imaginamos que yo tengo este proyecto, entonces tú eres TBC, me dijiste así se puede, mira, así se hace, ok, yo voy con el cliente final, con el dueño, me dice, sí lo hacemos, ya está todo para poder comenzar a instalar esta solución de enfermería. Yo le pido, por ahí va mi pregunta, yo le pido al dueño, le digo, ya sabes que sí, pero necesito que me pagues el 50% del proyecto. Me voy a tardar, imagínate, voy a inventar, ahorita tú me dices los datos correctos, aproximados. Me voy a tardar 3 meses en instalar todo. Entonces, ¿sabes qué? Como voy a trabajar 3 meses, yo necesito, por ahí va mi pregunta, o sea, yo necesito cobrarle obviamente a la persona, al cliente final, y luego ya no sé, esto es lo que quiero que me platiques. A la mitad del proyecto le cobro otro tanto y luego al final ya me liquida o hasta el final me liquida. ¿Cómo funciona ahora sí esta relación, ahora sí que integrador, cliente final, al momento de ya ejecutar este tipo de proyecto? Ok, mira, normalmente nuestros clientes son los que soportan el resto del anticipo. Ok. Sí, sí hay un anticipo de por medio. Esto depende mucho del tipo de cliente del que estemos hablando. Va a haber clientes de TBC que a su cliente final no le pidan ni un peso hasta que concluya el proceso del proyecto. Okay. Y va a haber otros clientes que te van a pedir un 30, un 50 de anticipo y el cliente te va a liquidar cuando vea su proyecto puesto en marcha. ¿Cómo podemos nosotros ayudar con eso? Nosotros tenemos una forma de trabajar que si te damos ese acompañamiento, nosotros le llamamos llave en mano. Okay. ¿Sí? Que podemos acompañar al cliente hasta la finalización del proyecto. ¿Sí? Y para eso pues tenemos un equipo de ingenieros preventa y un equipo de ingenieros postventa. Estos dos tipos de ingeniero son los que acompañan a los clientes en los proyectos. La política que me mencionaste o el proceso varía mucho dependiendo del tipo de cliente. Hay clientes que con el 50% de anticipo pues les da a lo mejor para pagar su producto, porque no solamente es vender el producto. Recuerda que pues hay temas de instalación, hay temas de cableado, hay temas de seguros, hay pólizas. Entonces, muchas veces un proyecto con el 50% te da para operar 3, 4, 5 semanas, dependiendo del tipo de proyecto que sea y los montos que estemos manejando. Va a haber otros proyectos, por ejemplo, si un hospital te dice, no, sabes que pues quiero solamente urgencias, pues pides el 50% de anticipo y en 3, 4 días terminas el proyecto y te están liquidando tu parte, ¿no? Depende también con quién te estés metiendo. Si te metes, por ejemplo, con gobierno, todo el mundo sabemos que el gobierno pues, no paga rápido, o sea, es un proceso que tienes que pasar para que te liquiden. Con la iniciativa privada es un poquito diferente. Son más accesibles las negociaciones porque ya lo haces, digamos, face to face con el usuario. Entonces, depende del tipo de cliente que tengas, sí, igual y depende del tipo de empresa que seas también. Si es gente que ya está dentro de esta vertical y obviamente ha trabajado proyectos también, pero a lo mejor con otro tipo de productos, como lo mencionamos, probablemente tengan también ya establecidas las formas en las que normalmente instalan o cómo llevan estos servicios, estas soluciones ya con el usuario final. Simplemente como para darnos una idea de que evidentemente son proyectos que como están hechos a la medida, pueden ser algo que termines tal vez en una cuestión de días. Sí. Y mencionabas también, hace rato me mencionabas lo de, pues dependiendo también las plantillas, ¿no? Exactamente, es la cantidad de gente que vas a meter a trabajar al proyecto.
Y tenemos clientes que ya manejan lo que viene siendo pólizas de mantenimiento con hospitales para sistemas, por ejemplo, de CCTV o de incendio. Entonces son clientes que ya están bien metidos en estas verticales de negocio y los cuales pues, no les llevaría mayor negociación que la que ya tienen para poder integrar este tipo de soluciones a este tipo de cliente. Entonces, las pólizas de mantenimiento son, pues, te garantizan que vas a estar ahí 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo del tipo de póliza que sea, prestando un servicio a otra empresa o a otro usuario final, ¿no? Ok. ¿Consideras tú que hay alguna otra información adicional que pudiéramos agregar o que consideres tú que es muy llamativa o ventajosa para todos aquellos que quieran comenzar a ofrecer esta solución? Sí, el tema de la instalación es demasiado sencillo, Okay. Es muy fácil, es muy rápido, también eso lo deben de considerar. Todos los que han vendido proyectos en aeropuertos, que han vendido proyectos en escuelas, que han vendido, o sea, son muchos temas de infraestructura que se tienen. Y este tipo de productos no es la excepción, o sea, hay que colgarnos de una infraestructura ya existente. Okay. Normalmente los hospitales y clínicas ya cuentan con este tipo de infraestructura. Y no es así el tema de las guarderías, por ejemplo. En temas de guarderías sí se nota todavía mucha canalización externa, por ejemplo. No tienen su cielo falso, todas, o sea, no quiero generalizar. Y pues las canalizaciones son diferentes. O sea, hay que meter tubería, otras ya tienen sus charolas y por ahí podemos llevar el tema de cableado. Y a los clientes que ya estén dentro de este tipo de instituciones de salud, pues ya conocen todo eso, ya conocen las entrañas de este tipo de edificios, y viendo el tipo de producto y el cableado que llevan y la instalación que llevan, pues no es nada del otro mundo. O sea, son conexiones muy básicas, es una comunicación muy sencilla. Y por ahí yo creo que tenemos que compartirles los videos que tenemos en YouTube de este tipo de soluciones. Y ahí explica muy a detalle el tipo de conexiones que lleva. Y todo esto, pues, con el fin de mencionarles que esto no es, como le dicen, rocket science. No es rocket science, o sea, es algo muy sencillo. Es algo que podemos nosotros instalar perfectamente. Casi te puedo asegurar que cualquier cliente de TBC puede implementar un sistema de enfermería, porque no es algo que te pida, no te pide certificarte. ¿Sí? Tema de incendios, tema de seguridad que te piden, oye, ¿sabes qué? Para instalar este tipo de producto tú tienes que estar certificado en tal. Este tipo de producto no. O sea, normalmente llegas y lo vas a instalar como si estuvieras instalando un videoportero, una cámara, un DVR. A ese nivel nos estamos refiriendo, y no hay permisos necesarios de ningún tipo para entrarle a este tipo de negocio. Eso también les abre un abanico completo de posibilidades, y estamos abiertos también como departamento de ingeniería a la integración de estos sistemas de enfermería a otras soluciones. Te cuento, ¿cuándo fue el boom que tuvimos en sistemas de enfermería? No sé quién recuerde la pandemia. Entonces, sí. Toda la parte de la pandemia, los sistemas de enfermería se fueron para arriba, porque pues obviamente nadie quería tener contacto directo con un paciente con COVID. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? Pues ahora nadie quería entrar a los hospitales a instalarlos, ¿verdad? Entonces decía, no, pues es que ¿cómo va a meter un hospital a instalar un sistema de enfermería a estas alturas de la pandemia? O sea, me voy a contagiar, es por buen riesgo mi integridad. Entonces, los clientes que vendieron este tipo de soluciones las cobraron muy, muy bien, y se fueron para arriba las soluciones. ¿Y qué nos ayudó? Nos ayudó a posicionar el producto en el mercado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no vendíamos asilos. Pero, pues, ¿qué queríamos? Cuidar a nuestros viejitos. O sea, el enfermero que trabajaba en el asilo, pues no quería, yo no quería que entrara a ver a mi abuelito, porque sabía que este enfermero venía del exterior, venía de la calle. Entonces empezaron a vender este tipo de sistemas, y la atención que se les dio a los abuelitos, hablando de los asilos, fue completamente remota a través de un audioportero, porque esto no es video, es audio. Y
pues ya la visita con el abuelito era cuando verdaderamente era necesario. O sea, si el abuelito se puede bañar, si el abuelito puede comer, si el abuelito... Todo lo podía hacer por sí solo, pues no tenía que tener contacto con el exterior. Ujú. Entonces... Sí, disminuir los riesgos. Disminuye los riesgos, exactamente. Y pues posterior a la pandemia, pues nos topamos con que muchos usuarios finales que vieron la necesidad de tener estos llamados tan primitivos a los enfermeros, como eran los gritos, las campanitas, cualquier alerta sonora que se pudiera tener, porque incluso pues hasta un teléfono pudieras llegar a usar por habitación, nos pasamos a esta parte de los intercomunicadores. El intercom de Comax te permite tener comunicadas muchas habitaciones a un centro de mando. Y pues la parte de la pandemia queríamos tener bien cuidados a nuestros abuelitos, porque sabíamos que abuelito que se enfermaba era abuelito que prácticamente le empezabas a echar la bendición, ¿no? Con mucho respeto. Porque fueron momentos muy difíciles. Muy vulnerables. Exacto. Sí, personas muy vulnerables. Y, por ejemplo, si tú tenías un abuelito y lo tenías en un asilo, pues en el asilo estaba más aislado que en tu casa, porque pues como quiera tú salías a trabajar, tú salías al súper, te llevaban comida, etcétera. Entonces, si ya lo tenías en un asilo, lo recomendable era que se quedara en el asilo. Entonces, se aislaron a los abuelitos con estos sistemas en varios asilos, no te digo que en todos. Pero ¿qué pasaba? Pues al abuelito lo veía el enfermero o la persona que lo atiende solamente para situaciones estrictamente necesarias. Ya no íbamos y los veíamos, por ejemplo, para ver cómo estaba, para llevarle un vaso de agua. O sea, si me sonaba la campana, pues, ¿qué onda? ¿Va? O sea, no. O sea, lo veíamos estrictamente para cosas necesarias. Y había abuelitos que, pues, tenían necesidades diferentes a otros. Había abuelitos que sí necesitaban estar en contactos con los enfermeros, exactamente. Mucha más dependencia que otros. Y había unos que pues eran autosuficientes todavía. Estos pues no necesitaban un contacto directo con alguien más. De ahí se detona que cuando se termina la pandemia, este tipo de servicios se implementen en el resto de las habitaciones. ¿Sí? Hablando de asilos, hospitales, clínicas, ya no solamente era para personas que estuvieran en cuarentena. ¿Sí? Se volvió dentro de los hospitales o de los usuarios finales que decidieron implementar este sistema, se volvió más enfocado a la parte del servicio que dan al paciente y no tanto como protección como lo hicieron en la pandemia. Entonces, estos sistemas después de la pandemia van creciendo en ventas, van creciendo en el mercado, porque antes solamente lo veíamos en hospitales de alta gama, en clínicas premium, es donde veíamos este tipo de servicio. De soluciones, de servicios, y ahorita pues prácticamente los costos están muy abajo y son accesibles prácticamente para cualquiera que esté dentro del sector salud y quiera tener esta prestación o este servicio o este plus dentro de su empresa, dentro de su hospital, clínica, lo que sea, lo puede llegar a tener. Y justo lo que dices, el hecho de que, bueno, haya sido la pandemia, abre como ese camino para, ahorita me ponía a pensar, la gente que antes de la pandemia sí conocía que vendíamos estos productos y que existían estos productos, obviamente vieron esta enorme oportunidad para ofrecerlos, porque me imagino hubo quienes ni siquiera los conocían como para poder ofrecerlos. Ahí también la importancia de conocer estos productos, pero también abrieron el camino para justo lo que mencionas. Quizá muchos de los hospitales, clínicas, guarderías, asilos se dieron cuenta que no tenían estos servicios y probablemente hoy por hoy todavía hay muchos otros que no siguen sin tenerlos. Entonces, bueno, pues siempre lo digo, cazar estas oportunidades. Yo agregaría a lo que tú mencionas de que, bueno, es relativamente sencillo la instalación. Yo agregaría que es importante también considerar el tema de la capacitación, aunque si bien pueda ser sencillo de instalar esta solución, es
es bueno conocer cómo funcionan los equipos porque esto nos ayuda a también saber venderlos, ¿verdad? Poder compartir todas las bondades, justo como se configuran de una manera muy personalizada, el entender cómo funciona cada uno de estos dispositivos que pudiéramos ir integrando a la solución. Para eso también es la capacitación y también porque, bueno, probablemente no vamos a estar comprando nada más por comprar este tipo de equipos. Entonces, para que puedan ustedes también tener de cerca estos equipos. En cada capítulo les recuerdo, tenemos muchas herramientas en TVC. Uno de ellos son, bueno, las capacitaciones, los webinars, el foro también. Entonces, si ustedes son clientes de TVC, pueden disponer obviamente de todas estas herramientas y conocer más de estas soluciones de enfermería. Si no son clientes de TVC, pueden unirse, pueden ser clientes, pueden visitar la página de tvc.mx. Claro. Ahí están los teléfonos. Están invitados. Están invitados a unirse a la familia de TVC. Pueden ubicar también la sucursal más cercana de su estado. Tenemos más de 20 en la República Mexicana. Entonces, pueden contactarnos, pueden escribir un mensaje, pero que sepan que pueden también disponer de todo esto. También nada más quisiera remarcar algo que me pareció muy valioso de todo lo que mencionaste ahorita, que fue cómo se involucra TVC, porque ya lo hemos mencionado en otros capítulos, ahorita lo explicaste muy detalladamente, el saber que no están solos en este tipo de proyectos, ¿verdad? Yo que estoy un poquito fuera de este pues de este giro, ¿verdad? De ofrecer este tipo o ofrecer estas soluciones, a veces uno piensa, ¿cómo voy a llegar yo a vender todo esto, verdad? Uh-huh. Y a lo mejor tú sí tienes los contactos y tienes todo, pero ¿crees que todo lo tienes que hacer tú? No. TVC trabaja de la mano con los ingenieros preventa, postventa, con la parte de ingeniería de las marcas, con el equipo de soporte técnico. Aquí detrás hay un montón de personas que podemos hacer que todos estos proyectos pues salgan adelante. Entonces, pues si no son clientes, los invitamos a que sean y que también... Antes de que cierres, porque ya te estoy viendo toda la información de, a ver. Terminar. Ahorita que mencionabas a los ingenieros preventa, uh-huh. Nosotros tenemos un maletín de acompañamiento con la solución montada. ¿Cómo funciona esto? Ustedes traen un posible proyecto y quieren presentar la solución funcionando a algún potencial cliente. Nosotros como TVC hacemos el acompañamiento, llevamos los equipos, no es necesario que los adquieran. Hacemos el demo con su cliente final y le mostramos todo el equipo, la solución funcionando, para abrirles un poquito más la brecha a ustedes a esa negociación que van a hacer con el cliente y que pueda ver el cliente qué es lo que está ofreciendo nuestro cliente para el proyecto. Esto les ayuda a ganar credibilidad, sobre todo en el funcionamiento de los productos, porque ya el cliente final está viendo uh-huh. lo que va a obtener como resultado final implementado ya en su propiedad. Básicamente ese es el acompañamiento de un ingeniero preventa. Okay. El mostrar la solución funcionando. Nosotros le llamamos prueba de concepto, cuando es traje a la medida, y es un maletincito que tenemos nosotros que puede viajar prácticamente por toda la República. Donde ustedes se encuentren, llega el maletín, llega el ingeniero, vamos y hacemos el demo, nos regresamos con el maletín y todos contentos. Ok, muy bien. Sí. Pues aquí tenemos ya al director de ingeniería diciendo lo que cada uno de su equipo puede hacer y que, por cierto, me parecería muy interesante poder grabar tal vez un capítulo específico de cómo TVC se involucra en todos los proyectos de nuestros clientes, claro que sí. En caso de que necesiten alguno de estos servicios. ¿Algo más que quieres complementar? No, pues ya me encharcaste con otro podcast. Ya quedó pues, aquí grabado. Con mucho gusto les mostramos el cómo nos involucramos nosotros y les platico un poquito más de ese seguimiento de las nuevas implementaciones que estamos teniendo, porque estamos teniendo un chorro de cambios a nivel proyecto y de este tipo de productos para tener un seguimiento mucho más preciso del que teníamos como departamento de ingeniería para este tipo de proyectos. Y pues para eso tenemos un ejército de ingenieros que están dedicados 100% en brindar este tipo de soluciones a nuestros clientes.
por el tema de capacitación, que también lo mencionabas, nosotros como ingeniería estamos obligados a brindar esa capacitación de nuestros productos. Independientemente si me lo compres o no, yo te tengo que garantizar a ti como cliente de TVC que conozcas mis soluciones. Y pues para eso tenemos un programa de capacitación también, que si quieres hacemos otro podcast para contarles cómo pueden acceder a toda esta capacitación que tenemos como ingeniería a nivel muy técnico. O sea, es muy poquito comercial, es más enfocado ya en los preventas que ya prácticamente están por cerrarse los proyectos. Así es el tipo de capacitación que tenemos, muy enfocado en ese tipo de soluciones de valor sobre todo. Muy bien. Pues yo sí acepto. Muy bien. Yo sí acepto volvernos a ver en este espacio y poder compartir con todos los que nos escuchan toda esta información. Bueno, pues sin más, yo los invito también a que puedan darle like a este episodio, que puedan suscribirse, que puedan estar al pendiente también de todos los otros capítulos que hemos compartido, todas las demás ideas de negocio, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Bye. Adiós. Esto fue Seguridad y Negocios. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad donde juntos exploramos grandes ideas de negocio. No olvides suscribirte, compartir este episodio y seguirnos para no perderte el próximo capítulo. Hasta la próxima.